Ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración, como todos los miércoles a través de Red 43 Canal para todo el mundo. Allí donde haya una conexión libre de acceso a internet, ahí estamos nosotros con toda la información desde este rincón de la Patagonia, en la ciudad de Esquel. En esta noche vamos a tratar un fenómeno que se dio incipientemente hace más de 10, 15 años atrás, que tenía que ver con la ocupación de tierras. En el principio, en aquel momento, los fenómenos que se dieron en la Patagonia estaban vinculados, alguien los identificó como David, el pequeño David contra Goliat. Eran los mapuches contra los Benetton. Eran los pobres contra los ricos, los que no tenían tierra contra los que tenían tierra. El fenómeno fue mutando, como todo fenómeno social, y al día de hoy el fenómeno de la ocupación de tierras, privadas o públicas, pero ajenas al fin, también está estallando en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en derredor a la ciudad de Esquel. Para hablar de este fenómeno, hemos invitado a la concejal Liz Aguirre, que es concejal del PJ en el Consejo Deliberante de la ciudad de Esquel. Así que le vamos a dar la bienvenida. Liz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ricardo, primera vez aquí, ¿no es cierto? Primera, en nuestro ciclo de entrevistas. En este sí. En este sí. Sentite como en tu casa y habla con la total libertad que te caracteriza. Bueno, ¿qué pensás de las ocupaciones? No en general, sino de las que te ocupan como concejal de la ciudad de Esquel. Claro, no la de los Benetton, que te queda muy lejos y tiene que ver con otra cosa, aunque pudiera ser conectada. Pero como sos concejal de Esquel, hablemos de las ocupaciones en Esquel. En Esquel. En realidad yo creo que es una cuestión de falta de política habitacional, ¿no? Primero de diseño de política territorial, hacia dónde se extiende, la obtención de más tierras para poder ser urbanizadas. Y bueno, esto no es de este gobierno, sino que se da gobierno tras gobierno. De hecho, yo traía acá, fíjate, de familias que tienen... ¿Qué trajiste? ¿Una estadística? No, dos datos nada más. De familias que tienen hijos o son discapacitados, hay 195 familias. 195 familias. Con integrantes. Sí. En Esquel hay 195 familias. 195 familias que tienen un integrante inscritas en el IPB que tienen un discapacitado. Ajá. Y 2.960 familias que necesitan una vivienda. Que no tienen vivienda propia. Que no tienen que vivienda. Están anotadas. Que están registradas. Pero debe haber muchas más. Sí, debe haber muchas más. De hecho, hay gente que no se han anotado o que le dicen que no los van a inscribir porque no directamente no les da, o porque son solteros. Bueno, encuadran. No encuadran en los registros para inscribir. Para inscribirse en el IPB. Claro. ¿Y este fenómeno de qué te habla, concejal Liz Aguirre? ¿De qué te habla este fenómeno? Y justamente de eso, de lo que te decía, es una política habitacional que se viene repitiendo tras gobierno. La falta de viviendas es una constante, más allá de lo que haya surgido ahora, ¿no? Yo lo que vi, por lo menos apenas empecé cuando vuelvo al consejo, ya había presentado... ¿Vos ya fuiste concejal? Yo fui concejal allá en el 1995. Claro, era, digamos... Bien chiquita, muy joven, recién salida del cascarón. 26 con años. 26 años. Bueno, después seguiste con tu vida profesional y ahora volvés al consejo. Sí. Yo ya te comentaba que una vez que cuando empieza la pandemia, asumo como suplente del doctor de Betac. Sí. Me tomo por una cuestión personal una licencia y cuando vuelvo de esa licencia regreso, asumo como titular del bloque. Entonces leo de los expedientes que habían ingresado cuando yo no estaba, ingresó justamente de Claudia Jara con una presentación de varias cartas de varias familias del barrio Ceferino solicitándole al intendente, al presidente del Consejo Deliberante alguna respuesta frente a esta situación que estaban viviendo.
donde las cartas son escritas por ellos a mano, Sí, digamos, sin computadoras, sin nada, ¿no? Y contando su realidad muy descarnada, así como vive y como puede expresarse, con todas las limitaciones o no de una persona. Y ellos, en la mayoría de las cartas, dicen que fueron a ocupar un terreno del bosque comunal porque no tenían otro espacio donde vivir. Digamos, el espacio, ¿Y dónde vivían antes? En el barrio Soferino. Bueno, pero ¿dónde? ¿Al aire libre o en una casa? No, en la casa de los padres. Ajá. Y como ya habían construido, otro hijo había construido, otra hija había construido, ya como que no le quedan terreno. Claro. Yo me acuerdo que en esta etapa anterior, entre el 95 y el 99, nosotros hicimos sancionamos una ordenanza donde los terrenos eran distintos. No tenían que reunir el requisito de 12 por 25 como la mayoría de los terrenos de Esquel, sino que ahí por una necesidad de haber subdividido los terrenos que tenían, hay terrenos de 10 por 15, hay terreno de 9 por 13, ¿sí? Entonces, como para ordenar en ese momento, el intendente Ongarato padre nos pide que, porque iban a colocar el gas y necesitaban hacer una ordenanza de estas características. Ya desde ese momento los terrenos estaban subdivididos. Sí. El fenómeno es un fenómeno de larga data. Por eso, como vos lo decías por ahí, yo te diría más de 15 años, porque ¿Y ahora que no tiene que ver, yo no lo iba a ligar por ahí con la toma de los terrenos o de tierras en otros lugares, sino de acá mismo, porque yo fui agente sanitario y después me desempeñé como enfermera. Recorriste los barrios de la ciudad de Esquel. Absolutamente, sí. Y los conozco. Pero es un fenómeno de larga data. Es un fenómeno de larga data que siempre se dio. ¿Ha explotado últimamente exponencialmente? Yo creo que sí. ¿Y a qué se debe esa explosión? Yo quiero rascar, porque la misma pregunta que te hago a vos, se la hago a muchos otros políticos que hoy tienen la responsabilidad de, entre comillas, yo trato de que me dirijan lo menos posible, pero de dirigirnos, ¿no? Yo trato de que nadie me dirija la vida, pero mal o bien tenemos que organizarnos en sociedad y ustedes son, en ese sentido, los organizadores del Estado. ¿A qué se debe? Claro. ¿Qué responsabilidad? No, queda tranquila que no confío mucho en ustedes. ¿Qué te dice? No, vos nada. No, si debiera confiar en usted. Digo, porque como vos muy bien reconocés, esto es un fenómeno de larga data que la sociedad no ha podido solucionar, ni Ongarato padre, ni Ongarato hijo, ni William, ni el día, nada. O sea, ha ido creciendo y en última instancia se ha acelerado, se ha disparado. Ajá. Más el fenómeno mediático que todos conocemos, que a veces los medios nacionales ponen un tema en la agenda y parece que es de lo único que sucede en el mundo, claro. La toma de tierras, y hay otras cosas también que suceden. Y están pasando. Y están pasando. Pero digo, ¿qué ha pasado que no hemos podido solucionar este problema? Sino muy por el contrario, ya no en Argentina, sino en Esquel, muy por el contrario, se ha exacerbado el problema. Sí, pero yo creo que tiene que ver también... Vos me dijiste una política habitacional, falta rasco yo más. Cuando vos pensás en una ciudad, también pensás en el crecimiento poblacional. No es lo mismo 25.000 habitantes que éramos... Que casi 40.000, no sé cuántos seremos hoy. Sí, en el 95, 98. En el 2020 no sé cuántos seremos hoy. Y sí, no sé, el censo decía que éramos menos, pero sabemos que somos cerca de... el del 2010. El del 2010. 9, ¿cuándo fue? 2010. 2010, bueno, estamos ya para uno. Estaríamos ahora para uno que ojalá se pueda concretar, terminar y saber bien cuántos somos. ¿40.000? Aproximadamente, te diría yo. Sí. Y no hemos podido, claro, el crecimiento poblacional ha sido un tema, pero... El crecimiento poblacional... Y la falta, yo quiero ir a un lugar, yo quería que desemboques vos sola, pero te voy a ayudar, te voy a dar una ayudita. Gracias. Te voy a ayudarte. No, por ahí no querés entrar ahí y entras por otro lado, pero digo, claro, ha crecido la población y no ha crecido a la par las oportunidades laborales.
a la ocupación, al trabajo, te referís. Porque el trabajo es el gran, vos como sí, vos sos PJ, vos sos yo justicialista. El trabajo es el gran ordenador social, ¿no? Peronista, gracias a Dios. Claro, pero el trabajo es el gran ordenador social. el trabajo es el gran ordenador social. Y yo no te decía, tenemos varios fenómenos. Vos vas muy rápido conmigo. Tenemos varios fenómenos. Uno es la forma que tiene Esquel, ¿sí? La forma que tiene Esquel, que asentada sobre faldeos. Asentada sobre faldeos y sobre las laderas, sobre algunas laderas. La falta de políticas habitacionales que den respuesta a esto, no tener en cuenta tampoco el crecimiento exponencial que ha dado la población de un tiempo a esta parte, porque ha venido, no solamente ha crecido en la población, sino que ha venido más gente. Y la falta de trabajo también es otra variable. Ha venido todo tipo de gente. Sí, como ellos, la gente que tomó terrenos decía, no nos alcanza para un alquiler porque nos están cobrando 15.000 pesos y hay que tener 15.000 pesos para pagar un alquiler, vivir, mantener los chicos. Bueno, también es importante saber eso. Ha venido gente Esquel de todo tipo, con todos los perfiles, ha venido gente a buscar el día a día, han venido profesionales. El profesional, más que menos... Podríamos agregar otra variable que es esta situación de pandemia que vivimos, que ha dejado varios desocupados también. Bueno, además, muchos se han visto obligados a cerrar, claro. Comercios obligados a cerrar y no... ¿Y cómo se conjuga esta necesidad, vos como buena peronista que sos, yo supongo y estoy segura que escribís, aparte la Constitución Nacional en el 14 bis lo dice, sí, ¿no? El derecho. Claro, Eva Perón decía, detrás de una necesidad siempre hay un derecho. Sí. Bueno, está para discutir eso, pero la Constitución sí, de alguna manera lo dejan claro cuando dice el derecho al acceso a la vivienda. ¿Y cómo se compatibiliza ese derecho al acceso a la vivienda con el derecho a la propiedad? Yo creo porque que las tomas doy por sentado, discúlpame, enseguida te devuelvo la palabra, damos por sentado que la toma no es algo, o sea, es ilegal la toma. Obviamente. ¿Y cómo compatibilizamos las dos cosas? La gente que ha tomado reconoce que eso que no es entra legal. en un circuito donde viciado va a tener, de legalidad. Claro, va a tener ¿Y cómo conflictos. ¿Y cómo compatibilizamos la necesidad de la gente con la ilegalidad, o sea, con la colisión con el derecho a la propiedad? ¿Qué desafío tenemos por delante? En realidad, ustedes, mira, con el tema todo. de los bosques comunales no es tan difícil. De hecho, el intendente tenía un proyecto de urbanización en esos lugares porque lo había expuesto. ¿Parcelar decís? Desafectar de los bosques comunales y urbanizar. Pero urbanizar está bien, Liz, esos pero espacios, el intendente navega en una nube de búveda. Las tierras, no, yo no voy a decir eso. No, lo digo yo, pero lo digo yo. Termina la idea, yo te digo por qué digo esto. Porque las tomas no están desde ahora, Ricardo. Las tomas, la gente ha tomado terrenos desde hace 4 años. Sí, ahora últimamente se ha acelerado. Ahora se acelera, por ahí se ha incrementado alguno que otro más, pero mira, yo hice una visita en varias familias de ahí. Hicimos un trabajo, digamos, como tomando una muestra para ver, porque no solamente está ahí, sino que está en el Cañadón de Borque, está en el Bellavista, está en el Baden. Entonces, y en esa muestra, sí, tenés gente desocupada, hay un alto porcentaje de desocupación, no tienen los servicios básicos. Y la gente sabe que en ese circuito de conflicto con quien sea el dueño de la tierra, ya sea privado o de la municipalidad, sabe que se enfrenta de alguna manera. Y además someter a sus hijos a vivir en esta situación de precariedad. Indefensión también, claro, indefensión también, porque además la precariedad y la consecuencia de eso, ¿no? La marginalidad. La marginalidad, ahora el intendente navega en una nube de vulnerabilidad de su salud y demás. Déjame te diga, el intendente y todos aquellos que ascriban a la idea del intendente, tal cual lo expresó, navegan en una nube de Úbeda, porque... por no decir otra cosa, ¿no? ¿Te acordás de la nube de Úbeda de Sadi, del ex senador Sadi? Ahí quedó la idea, ¿no? Ahí quedó la frase, navegan en una nube
de no sé qué cosa, porque de abstracción, irrealizable además, porque supongamos que la municipalidad, con la mejor de las buenas voluntades, pone en marcha un proceso de urbanización y de subdivisión de la tierra. Sí. ¿Quién lo va a pagar? O sea, porque vos podés hacer mensuras, que hay que pagarlas, no son gratis, pero además le das la tierra y esa persona tiene tierra, ¿y qué va a poner arriba de eso? Le va a hacer agua, y le das la luz, y le das el gas, que hay que ponerlo y no es gratis. Hay que llevar. Hay que llevarlo, pero ponele que vivamos en un mundo en el que se puede. El municipio apenas se puede pagar los sueldos, pero ponele que alguien venga a Papá Noel y les regale las conexiones. En realidad ellos se comprometen a pagar. Está bien, lo van a pagar al terreno. No, pero vamos a ponerle que se lo regalamos al terreno. ¿Con qué se hace en la casa? Yo aceptaría las condiciones que lo paguen como puedan. Que la gente está proponiendo y es que lo paguen como puedan. ¿Y cómo hace la casa la gente que no tiene trabajo? Por eso vuelvo a ese gran legado que dejó el peronismo, que es el trabajo como ordenador social de la sociedad. ¿Qué demanda insatisfecha o qué gran desafío que tiene la sociedad? Es que los que la pensamos, periodistas, políticos, en generar condiciones de trabajo para que la gente pueda hacerse su propia casita, ¿no? Y para eso hay que empezar. Suponte que le das el terreno, que se lo pagan a 40 años. Sí, pagan el terreno, pero lo pagan. Pero necesitan trabajo para hacer la casa. Una casa no se hace solamente. Y la mayoría de los que están, de la gente que está ahí, tiene algún oficio. O es albañil, o es plomero, claro. O es pintor. Pero hay que comprar materiales. Hay que comprar los materiales, sí. Por eso quiero dejar al final de esta charla que estamos teniendo este gran desafío que tiene la ciudad de ser capaz de buscar el ordenador social que es el trabajo. Es que obviamente, Ricardo, obviamente, o sea, si no hay trabajo toda la gente que estuviera ahí tuviera un trabajo estable, con un ingreso asegurado a fin de mes, y seguramente otro gallo cantaría, ¿no? Se trabajaría de distinta manera. Pero aún así, no hay previsibilidad en las políticas habitacionales, digamos. Hoy estamos discutiendo, yo estaba mirando un expediente que no lo firmé porque tengo varias cosas encontradas ahí, que es la urbanización de Valle Chico y entregar unos terrenos ya urbanizados, ¿sí? Que iban a ser que eran para el Procrear, entregárselo al IPB. Y entonces pregunto, bueno, ¿el IPB tiene fondos como para construir viviendas? Si los empleados provinciales no cobramos el salario algunos hace 3 meses, otros 2 meses, no cobramos el aguinaldo yo honestamente creo que no tiene, Ahora, si de gestión se trata, el mismo intendente podría gestionar ante Nación, que baje directamente por la municipalidad. Claro. Bueno, Liz, vos te acabaste, creo que es un tema que da para mucho más. Podríamos seguir charlando media hora más. Porque además vos hablas más que yo. Además. Bueno. Y me tapás. Entonces no me decís un montón de cosas y después me decís. Porque me entusiasmo, me dejás puntas abiertas. Bueno, te voy a. Claro, me dejas puntas abiertas, entonces yo las agarro. Bueno, viste que te puedo dirigir bien, te doy la amplitud de elección. Tal cual. Bueno, podríamos seguir hablando media hora más, pero atento a lo que me decís de que probablemente te haya interrumpido en alguna de tus reflexiones. ¿Por qué no cerrás con alguna reflexión sobre este tema? No tengo más media hora para darte, pero ¿hay algo que quisieras decir que yo no te haya preguntado o que te haya interrumpido que quisieras decir? No, yo creo que lo que yo quiero rescatar es que en realidad fue pacífico, que en ningún momento, más allá de ciertos incidentes o que no fue así, esto lo que pasó el jueves pasado con el despliegue del operativo Saturación, lo que quiero resaltar es que la gente trató a todo el mundo con muchísimo respeto y bueno, nada más, que yo creo que del respeto y del consenso, de la charla, de buscar las formas de cumplir los compromisos, porque además mientras caminaba siendo candidato dijiste, esto lo vamos a urbanizar. Y bueno,
Creo que se trata ¿A quién te de... referís eso? Me refiero justamente a las cartas que leí donde dicen: intendente, usted visitó mi casa con fulano, mengano y sultano, y en ese momento nos dijo que nos Claro. iba a entregar este terreno. Pasar un candidato en campañas Entonces, es lo más peligroso que hay, ¿no? y claro, pero yo creo en el valor de la palabra, te lo puedo asegurar, creo en el valor de la palabra, Bueno. al menos yo la tengo. Si yo me comprometo a algo, te puedo asegurar que lo voy a cumplir. Bueno. Si vos, por ejemplo, me invitás y yo me comprometo a volver, lo voy a cumplir. Bueno, prontamente Bueno. lo haremos. ¿Te animás a ponerle la firma a lo que vas a decir? Sí, como que no. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.